Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova sessió d'aquest Creepshow pandèmic, aquest Creepshow obligadament online, en el qual hem volgut mantenir, com ja anunciaven a les sessions d'ahir una miqueta, totes aquestes activitats literàries, musicals, que envolten la sessió de curtmetratges i les projeccions cinematogràfiques, una miqueta per mantenir viu l'esperit i la flama del Creepshow i també totes aquestes activitats que són obertes, ¿no? Hoy tenemos una propuesta muy interesante, una propuesta de libro, de ensayo, no ficción, digamos, que nos hace o me hace incluso cierta ilusión porque una de las cosas que explica en el prólogo de este libro del cine japonés y escrito por el periodista y colaborador en diferentes revistas de cine asiático, Felipe Mújica, que lo tenemos aquí en línea también. Hola Felipe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Y para hablar de este libro, tenemos en línea a nuestro especialista en cine asiático, como ya sabéis, Mike, responsable del blog de Mike y sus chinos y uno de los programadores del Creepshow, que también lo tenemos aquí. Hola Mike, ¿qué tal? Buenas. Bueno, soy especialista, tampoco te pases, pero bueno, que veo muchas películas de estas. Es lo que... Pues es ya lo que está, especialista. Hay gente que por va. menos sale en la tele ya. Y como decía Felipe, si quieres, para entrar en materia, un poco una de las cosas que explicas en este prólogo a la hora de afrontar esta recopilación fue en parte que está sorprendente quizás, si te lo paras a pensar, falta de una literatura ordenada en torno a estas películas para poder ponerlas un poco en orden. Muy conocidas, ahora hacemos un poco de repaso a la lista, otras absolutamente desconocidas, pero quizás se ha escrito poco sobre ellas. Pues sí, el caso es que llevaba una temporada pues investigando un poco, explorando el cine y bueno, tenía una curiosidad sobre ciertas películas y bueno, pues yo creo que, o lo que he dicho más de alguna vez, en alguna entrevista o en un texto, es que pues había una película especialmente que me fascinaba y que me sorprendía que no hubiese ningún libro, ninguna publicación que hablase de esa película en concreto, ¿no? Me parecía una película única, imprescindible, y eso, pues es la película, la de Hausu, de Nobuhiko Bayashi. Me parecía inadmisible que no hubiese nada en español hablando de esta película porque es una cosa única, pues un delirio pop, visual, de terror, muy naif, y bueno, es una cosa que cualquiera que la haya visto se habrá dado cuenta de que no hay nada como esa película, ¿no? Y el caso es que a raíz de esa película me fui dando cuenta de que se podía hacer igual pues un libro hablando de esta película, igual de otro tipo de películas, un poco apelando al tema bizarro, friki del cine japonés. Y bueno, pues igual lo que piensas, la primera opción más fácil es igual hablar del cine de Miike, que igual es lo que más conoce la gente, pero bueno, fui pensando que igual no se podía hacer un libro solo de lo típico, ¿no? Había que hacer un poco un recorrido desde más tiempo atrás, de un poco de este cine japonés más bizarro, y bueno, pues pensé que igual desde 1960 podía ser una fecha, y así pues ir tocando también otros directores, otro tipo de películas, directores como Teruo Ishii, que también me estaba pareciendo, o géneros como el Pinky Violence, que me parecía que no había literatura mucho sobre eso. Y bueno, pues un poco con esta excusa del cine friquismo japonés,
pues un poco tocar un poquito de todas estas películas. Pues un poco cómo surgió la idea. Hablando un poco de estas conocidas que sirven para trazar esta línea o esta lista que ahora analizaremos más en detalle, de hecho, toda lista empieza por una película, ¿no? Y de alguna manera tú marcas Higoku, que es una película muy poco conocida, creo yo, como fundacional, por decirlo algo, de este género que seguramente sea involuntario, ¿no? La gestación de este género no es que se sienten 4 señores ahí en una factory a pensar vamos a hacer un cine bizarro, sino que de alguna manera, como veremos ahora, a medida que vayamos por décadas, va naciendo un poco. Esta no la tenía preparada, pero Higoku nos enseñó un poco esta película fundacional, entre comillas. ¿Por qué la escogiste? Pues la verdad que es una película de 1960. Bueno, la historia detrás de la película viene del director, que es Nobuo Nakagawa, que era un director que era estaba especializado en el Kaida Neiga. En la Shinto había realizado muchas películas pues de fantasmas y tal, pero pues le dio por hacer un proyecto más personal que, bueno, que empieza, digamos, tiene una primera mitad que es como una especie de drama un poco turbio entre varios personajes, y que luego la segunda parte pues es literalmente en que esos personajes son una especie de pecadores que van al infierno budista y vamos asistiendo a los castigos que sufren estos personajes pecadores por los pecados. Y el caso es que esta parte en la que los personajes están en el infierno, pues tú piensas que es de 1960 y ves lo gore, lo salvaje, lo visualmente rompedor, con una fotografía de colores rojos, verdes y tal. Y vamos, es que, pues que es un. Pues para ser del año 1960, que es sorprendentemente gore. El caso es que se considera a H.G. Lewis como el padrino del gore y tal, pero realmente esta película es anterior a esas películas. Y esa parte en el infierno, pues para los que hayan visto la película, se sorprenderán de lo sorprendentemente violenta y salvaje que es para la época, para la época en que se hizo. Que la gente que está en casa, pues un poco se haga una idea pedagógica un poco del contenido del libro, ir por décadas, porque de alguna manera tú separas por décadas las producciones y destacar algunas de estas películas, algunas más conocidas, otras menos, pero para que un poco nos hagamos una idea muy, muy representativa de lo que es. Empezamos por los 60, tú Mike, cuando quieras aportar algo, porque seguro que se me escapa alguna peli, lo comentamos. Los 60 tú explicas que es una época de bonanza para el cine, ¿no? Es la época en que hay muchos kaijus, muchos Godzilla, y empiezan a explotar diferentes géneros, ¿no? Y en esta década destacan diferentes películas, y a mí me gusta mucho una que la he cogido porque quizás es más conocida y a la vez contiene la dicotomía del cine japonés, ¿no? Una cosa que tú mismo dices es que el cine japonés es muy conocido por Kurosawa y Ozu, y se ha escrito mucho de ellos y de los 7 samuráis, pero en cambio tiene una cara B, que es este cine mucho más exploitation, que es menos conocido para el gran público, ¿no? Y de alguna manera La Bestia Ciega era una pieza extraña en el sentido que aunaba la autoría y lo más bizarro, ¿no? Sí, realmente es también, pues también otra película muy, muy sorprendente, porque es, por una parte es como una especie de como si Salvador Dalí se hubiera metido al cine japonés a hacer una cosa surrealista, extraña y tal, y a la vez es como una historia sórdida de autodestrucción. La historia es de un hombre, de un escultor que secuestra a una chica para esculpirla y tal. Y bueno, pues hay también una serie de dramas porque el chico vive con su madre y hay un rollo chungo de dependencia entre la madre y el hijo. Pero bueno, el caso es que todo eso está envuelto en una historia de autodestrucción, de sadismo, de masoquismo, y todo ello transcurre en el escenario donde donde el escultor ha estado realizando sus esculturas. Y bueno, que es un escenario, hay que verlo, que es surrealista, con unas paredes repletas de ojos gigantes, de brazos, de partes del cuerpo. Y vamos, que es una pieza, como has comentado tú, pues entre lo artístico, porque también realmente el director, Yasuzo Masuzura, no me sale el nombre, es un
es un actor, es un director que realmente hace cine artístico, y además adapta aquí una obra de Dogawa Rampo, que pues lo que digo lo que digo que adapta una obra de prestigio, pero luego a la vez tiene un contenido, un escenario bizarro y un rollo turbio, oscuro, que lo que digo que es muy sorprendente y, y está muy bien, muy bien. Sorprende también el tema de los dos, ¿no? Escenario como la galería, ¿no? Con los pechos y las orejas y la mujer aquella tan grande, la escultura con donde viven, ¿no? La casa en donde viven, ¿no? Esos dos escenarios y todo el tema de la obsesión y tal. Es una película bastante, como dices, única y que es muy perturbadora, la verdad. Y una cosa interesante, y quisiera desarrollarlo ahora porque se irá viendo sobre la marcha, es que contiene cosas que iremos viendo repetidas y explotarán en Mike, que es esta continua referencia a otros universos, ¿no? Previos, incluso posteriores. O sea, desde un perro andaluz, con la implicación de Buñuel y de Dalí, evidentemente, hasta un Cronenberg con sus obsesiones y todo ese espectáculo warholiano psicodélico, ¿no? Es una cosa que se ve mucho en el cine japonés, supongo que por toda esa obertura que hubo hacia Occidente en Japón hace ya a principios de siglo, de la era Meiji, siglo anterior, y que iremos viendo en diferentes pelis. Supongo que te has ido encontrando continuamente, ¿no, Felipe? Sí, lo curioso, Felipe. sí, lo curioso también es que igual te esperas que sea un cine japonés basado solo en influencias, referencias japonesas, pero realmente también hay películas que beben mucho de influencias occidentales. Pues David Cronenberg, por ejemplo, que has dicho, hay unas cuantas películas que beben mucho de este director. Um, que es una época en la que el cine tiene que empezar a luchar con la televisión, y la forma de luchar para lo que nos interesa a nosotros es aumentar las dosis de violencia y las dosis de sexo de alguna manera. Hay muchas películas, pero me gusta destacar una porque es muy conocida por todos, pero además es el entretenimiento en estado puro, que es Lone Wolf and Cub, la serie de Lone Wolf and Cub, como todos sabemos, basada en el famoso manga, y tú destacas aquí una de las películas, ¿verdad? Es aventura y además es hiperviolenta, digamos. Sí, sí. He destacado la segunda película de la serie, porque es la que me parece la más divertida. Y eso realmente que ya no es solo que tiene un montón de escenas violentas. Bueno, realmente el cine realmente suele ser bastante violento y tal, bastante sangriento, pero en esta película hay unas cuantas escenas, pues amputaciones, eh, escenas de katanas y bastantes sangrías, escenas sangrientas. Y además que esta película tiene una serie de personajes muy, muy característicos, muy, muy recordables, ¿no? Como pues ese grupo de asesinas que le van persiguiendo al lobo solitario. Y luego tenía también ese trío de asesinos que van con los sombreros estos de mimbre también muy característicos. Y eso, pues entre que es un entretenimiento de primera y que tiene unos momentos ultra sangrientos, pues es que tenía que estar en la selección obligatoriamente. Y una de las influencias directas, para hablar de su importancia posterior en el cine de Tarantino, de hecho la versión femenina, Lady Snowblood, otro manga también, fue la inspiración directa, como todo el mundo sabe, para, para Kill Bill. No sé si Mike quieres aportar algo de Long Wolf and Cub o pasamos a los 80, que es una época en la Bueno, que no, empieza a despuntar todo. lo que, lo que comenta Felipe, que esta segunda parte es quizá más divertida, diferente a la primera, que tiene quizá un poco más la templanza clásica del cine de samuráis y explota un poco más todo el tema del personaje, ¿no? Del lobo solitario y nada, y que es una saga de películas que son muy recomendables y que reflejan un poco ese tipo de género de la década de los 70. Mm. 80 es un año, como todo el mundo sabe, de explosión por la aparición del vídeo, no solo en la producción, evidentemente, pero también en la difusión, ¿no? De alguna manera facilitaba que llegaran aquí películas producidas durante aquella época, incluso las que después se produjeron ya directamente para ser vendida en vídeo, ¿no? En los 80 tú mismo indicas en el libro, que es un poco la caída de los grandes estudios,
de Japón, que tiene que ver la televisión ya era contra el vídeo. Curiosamente es la época de Otomo y posteriormente de Oshii, es la época en la que la animación, el anime, explota en el sentido de que hacen grandes producciones muy cuidadas que además se distribuyen en el extranjero. Y es además una década en la que el porno doméstico estalla también y de alguna manera el cine bizarro tiene que luchar contra esto, ¿no? Hago un paréntesis para recomendar una serie que hay o había en Netflix documental que se llama The Naked Filmmaker, que no era especialmente brillante en su ejecución, pero era muy interesante todo lo que explicaba en torno a la proliferación del vídeo porno, que nos ayuda a entender qué pasaba por debajo de las capas más mainstream, ¿no? Muy interesante, sí. La he visto también. Sí, es muy recomendable. En los 80 habría millones de cosas. Tetsuo es una peli que en el Cripshow nos gusta mucho. Por una parte, porque vuelve a reventar todo el tema de las influencias. Es una peli bizarra en todo absolutamente, desde blanco y negro hasta la duración, hasta la escasez de diálogos. Y es una peli también que va en la línea de la, voy a decir indie, aunque es una palabra muy fea, en el sentido de que el vídeo permitía, aunque estaba rodada en cine, si no recuerdo mal, corregirme, bueno, desarrollar el talento de jóvenes creadores que quizás no estaban en el circuito, ¿no? Sí, pues nada, bueno, la de Tetsuo de Tsukamoto, pues un hito que combinaba cyberpunk y temas pues como decíamos antes, lo de David Cronenberg, pues esta película era también muy deudora de David Cronenberg con el tema de la nueva carne, la mutación de la carne, todos estos temas. También había un poco la fascinación entre el dolor y bueno, había un momento entre que había un accidente y luego se ponía la pareja protagonista a montarse. Es Crash directamente, eso. Como muy Crash, Sí. ¿no? Sí, era todo muy... Eso que la de Crash todavía no la había hecho Cronenberg, pero Sí. más como parecía que ya estaba todo retroalimentándose y tal. Pero sí era un poco también lo que decimos antes, un poco de esta amalgama de influencias también con lo occidental y tal, y bueno, y cómo estaba rodada con ese blanco y negro granulento y esos detalles en stop motion, esas carreras que tenía esos momentos tan característicos que el personaje corría, digamos, por las carreteras en stop motion, que tiene bueno, y luego momentos súper míticos como el pene taladro, bueno, una película Sí. muy mítica. Totalmente. Una película que en el Creepshow proyectamos en pantalla grande, musicada en directo por Agustín Buzón y su banda, y fue un espectáculo absoluto. Hacer una banda sonora sobre la propia banda sonora de la película fue espectacular. Nos comentan Una en el blog, experiencia, la verdad. nos comentan en el chat de Verter Preguntas si queréis, tanto blog visual como Asiateca, cine asiático, nos dicen que The Naked Director continúa en Netflix, muy interesante. Y nos dicen otras cosas como recomendarnos cualquier película de Kenji Mizume, el tráiler de Hikoku muy recomendable también, y la importancia de Obayashi destacan en cuanto a marcar un poco el estilo visual que mantiene la publicidad japonesa hoy en día. De los 80, muy rápidamente, simplemente es obligado a hablar de Guinea Pig, que también hablas en el libro de ella. Muy interesante por su participación con Hideshi Ino, que aquí parece que lo hemos descubierto hace 2 días gracias a los mangas del Niño Gusano y compañía, que llevan 30 años publicados y aquí se los ponen de moda ahora, pero bueno, esas cosas del mundo editorial, ¿no? Una peli muy mítica y muy maldita también y que quizás es uno de los emblemas más conocidos, ¿no? La saga de Guinea Pig, algunas dirigidas por el mismo Hideshi Ino. Si pasamos a los 90, que quizás es la época de eclosión más festivalera y es la época en la que aparecen grandes nombres como Kitano o posteriormente Mike también, ¿no? Unos autores que son los que han sosteniendo la industria, y es una época también en la que este cine bizarro alcanza al gran público y, por ejemplo, Battle Royale. Es una época en la que ibas a trabajar o ibas a la universidad y te venía un tío que le gustaba Bon Jovi y te decía, mira, he visto esta peli de este chino, es el de humor amarillo, ¿no? Y de alguna manera, independientemente del valor de la peli, ese survival que quizás visto ahora, a mí me da la impresión de que no aguanta mucho, pero en su momento entiendo que
que reventó fronteras y eso hizo abrir muchos ojos, es una peli cuadrangular del cine bizarro japonés. De hecho se estrenó aquí en Cataluña la vimos en Heron City. ¿Se estrenó en sala? No recordaba, se estrenó en sala comercial. Sí, la vimos en una sala comercial y bueno, al verla hoy en día, a mí sí que me gusta porque todavía tiene esa interpretación de los actores teatral tan exagerada, ¿no? Que la hace bastante única, pero entiendo que puede chocar hoy en día, ¿no? Que aquí vosotros me corregiréis que estéis más acostumbrados, pero es una barrera cultural este tipo de actuar, ¿verdad? Es muy habitual ver películas en las que los actores japoneses gesticulan como si estuvieran en teatro, ¿no? Es una cosa que vista desde Occidente y desde la ignorancia a veces sorprende, ¿no? Y a veces te saca un poco fuera, sobre todo cuando intentas ver una peli doblada, que es imposible absolutamente. Bueno, y más si viene de un manga, ¿no? De cualquier basado en cualquier tipo de animación, ¿no, Felipe? No. Sí, porque conozco gente que me dice que no puede con el cine japonés porque le parece que actúan mal o que actúan raro, y eso conozco gente que me dice que directamente no puede con las actuaciones de los japoneses, o quedan ridículos. Sí, pasa con el cine asiático muy en general, porque recuerdo a Choi Yun-fat en Prisión en Llamas hablando mandarín, hostia, que tienes que estar ahí media hora para intentar pillar el ritmo, ¿no? Y es una barrera cultural pues completamente, natural, ¿no? Quiero decir, no todos vamos a hacer el plano contra el plano de Hollywood al fondo y el modo Stanislavski de turno. Sí, pero bueno, por lo que fuera esa película, ¿no? Porque lo típico, se empezó a hablar de que si era violenta, que si habían adolescentes que morían y tal, y cogió un poco, ¿no? La típica, un poco de rollo, ¿no? Entre la gente, decir, hostia, a ver esta película que dicen, ¿no? Que hago un apunte aparte que es de los 80, que antes iba a comentarlo, pero se me ha pasado. ¿No? Del estupendo prólogo que hace Domingo López, que habla de la película Guinea Pig, ¿no? Que todo el tema aquel de Charlie Sheen, ¿no? Que ocurrió, que la puso el FBI y tal, y que antes, cuando no había internet, no había otro tipo de medios, ellos tenían que hacer una búsqueda más exhaustiva por carta y por otros medios para encontrar estas cintas prohibidas o esta exquisitez cinéfila. Y me gustó mucho, ¿no? que comentara eso. Yo no lo he vivido porque soy de otra generación, pero con Battle Royale pasó quizá un poco, en menor medida, ¿no? El morbo de ver la película, una película que dicen, ¿no? Que es muy violenta o que se sale fuera de lo normal. Tenía morbo como era el rollo de los adolescentes que se matan entre ellos y tal, pues era como, qué polémico y tal, ¿no? Y eso le dio mucho boom a la película. Y eso realmente en su día fue un exitazo en Japón, fuera de Japón, y bueno, la segunda parte ya más floja que hizo el hijo de Fukasaku. Y bueno, al morir se nota realmente en película el cambio, al morir Fukasaku, que la coge el hijo, se nota realmente el cambio, ¿no? Una película que yo creo que es angular de esta década y que de algún modo da el paso. Es curioso lo que comentabas, de que hubo un momento en que no había internet y en algún momento aparece. Antes todo eran cintas y eran copias y eran VHS, y hubo un momento que apareció el torrent y el P2P y aparecen películas como Versus de Kitamura, que es una película que corre como la pólvora por internet y que de alguna manera despierta esta sensación más festivalera y más festiva en los dos sentidos de este cine, ¿no? Sí, Ay, perdón. Habla, Felipe. Sí. Pues la de Versus, que era la primera película de Kitamura, que ya era un poco ya nos preparaba para lo que iba a ser la carrera de este director, aquella acción non-stop y un poco, pues también un poco lo que comentábamos antes, con múltiples referencias del cine occidental, pues tiene un poco de Evil Dead, tenía zombies, tenía yakuzas, tenía de todo, y también era muy graciosa porque con solamente un bosque y un grupo de actores te montaba una película súper trepidante, súper divertida y con unos movimientos de cámara y bueno, pues eso, era un festival total, una película muy divertida.
Es una Versus, bueno, para mí, claro, Versus yo tenía 18 años y ver esta película súper con acción, muy macarra, con zombies, muy festivalera, pues fue la verdad bastante impactante, porque, bueno, es una película que también el tema balístico, no sé, recuerda un poco al cine de Hong Kong, si os acordáis o si os fijáis y la volvéis a ver, las armas, ¿no? Las armas, cada arma es un modelo diferente, ¿no? Hay muchos primeros planos recargando, ¿no? Porque en el cine de Hong Kong se tenía mucha importancia a la pistola, ¿no? Al modelo de la pistola de cada personaje, igual que en el western también pasaba, igual que pasaba también en las películas de samurái, ¿no? Que cada uno tenía su arma custom. Y aquí igual se ve muchísimo esto, cámaras lentas, sobre todo el sonido de los disparos. También tiene, en la época Matrix estaba de moda, eran los 2000 más o menos, y esta película tiene algún homenaje, más que homenaje, parodia, ¿no? Como casi riéndose de decir, ¿no? Hay un momento que coge unas gafas de sol, se las va a poner y hace, va, ¿no? Esto no me interesa. Y realmente, como película de acción, es una pasada, porque tiene muy buenas coreografías a nivel marcial, por Yuji Shinomura, que también trabajó como director con Tak Sakauchi en Death Trends, Reborn, y luego la última que estrenarán un poco en el Festival de Snitch, la de Crazy Samurai Musashi. O sea que es una película que tiene, vamos, todo lo que me gusta. ¿Para qué negarlo? A mí también. Y me encantó verla en tu libro, Felipe, porque para mí fue una película, pues bueno, con 18, 19 años, pues quién no quería ir con gabardina, llevar espadas. Es una película, siempre hay una, ¿no? En cada generación, y Versus cumple los requisitos. Saltamos a los 2000. No, Felipe, ¿querías decir algo? Perdona. Que era una película que había que meter sí o sí en la selección, era obligatorio. Y como nos comentaban por aquí, por el chat, de la generación de Donkey, ¿no? De esta generación del intercambio de archivos, y daría para otros libros seguramente, ¿no? La revolución que supuso eso. Muy a caballo de estas películas pasamos a los 2000, y aquí he hecho un poco de trampa, incluso he cogido una anterior porque me gustaría hablar en concreto de Mike, porque aparte de que me encanta, me parece una persona maravillosa en el sentido de que desde una modestia absoluta refleja esta idea del cine japonés como confluencia de todo tipo de influencias y de capacidad de generar y regenerar contenidos existentes y novedosos, ¿no? Y generar algo nuevo de aquí. Y he destacado 3 películas que a la vez son diferentes, obviando la parte más comercial posterior, que quizás me interesa menos, pero es absolutamente un espectáculo de luz y color. Y he destacado, aunque no es de mis favoritas, Ichi the Killer, porque es obligatoria también, ¿no? Tiene este toque Versus incluso este toque Battle Royale de, hostia, ¿has visto esa peli? Una peli que se distribuyó muy bien y que a todo el mundo sorprendió, basada también en un manga. Una peli que para mí es la que más me gusta de él, no digo la mejor, que es Gozu, que es una peli que me fascina porque es capaz de decir a David Lynch, hostia, así se hacen las pelis para que se entiendan, ¿no? Es como hacer una peli de David Lynch que se entiende, ¿no? Y dices, hostia, tío, ¿no? Este tío con 2 duros me hace una peli y tú me estás dando por saco durante 3 décadas. Esta Audition, que es esta capacidad de Mike para coger una moda, aunque se me escapan las fechas, y coger un The Ring y coger una maldición que a lo mejor es posterior y decir, pues te hago una peli de terror de estas de señoras con el pelo negro, pero además te hago una peli de autor. Y es esto que también tiene Kitano, ¿no? Que es esta autoría, que es lo que hablábamos del cine de compañía, que algunos autores han recuperado. He soltado mucha tontería de golpe. No sé, Felipe, ¿qué quieres destacar? Pues nada, pues de Mike, pues también había que meter varias, porque bueno, que ya, que sea lo comercial, digamos, lo fácil, porque Mike es muy conocido y tiene mucha fama por su rollo bizarro y extremo, pero sí, bueno, el caso, pues Audition, pues me parece magistral cómo juega a retorcerte las expectativas de lo que va a ser, porque te crees que estás en una historia romántica, plana y bonita y tal. Sí, yo durante la primera media hora pensaba que estaba en una peli de Woody Allen. Pensé, ¿qué me están metiendo? Es magistral.
llega el último tercio y de repente se convierte eso en una pesadilla terrorífica De, y bueno, ya la escena de la tortura, bueno, ya es historia del cine, vamos a decir. de hecho, Audition, bueno, en una de las entrevistas que hicimos a Takashi Miike, nos comentó que quería hacer una película muy, muy densa, muy aburrida, muy típica, ¿no? Al principio, de típica película de obsesión, y cuando te levantaras te quisieras ir del cine, ¿no? Te daría un shock tan grande que te querrías ir, pero por otro motivo, ¿no? Y es lo que hace Audition, ¿no? Estás ahí diciendo, hostia, esto es un poco, ¿no? Hasta que, ¡pam!, te pega el golpe. Y Audition también jugó un poco con el boca a boca, ¿no? De decir, hostia, que acabamos de ver, ¿no? Sí. Lo que tú dices, ¿no? Fue una Alguien... época que había una distribución en DVD muy buena realmente de estas películas y hablando de ese giro, yo una escena que no olvidaré nunca, no es ni una escena, es un plano, es la escena del saco y el teléfono. La escena que está sonando el saco, que creo que la hemos visto aquí un trocito, yo creo que no lo olvidaré nunca y es lo más sencillo del mundo, pero hostia, el saco está ahí que no lo ves y de golpe el saco salta. Hay algo en la violencia de Miike que impacta, que es capaz de hacer una violencia más fresca y divertida, pero también sabe usar muy bien la ultraviolencia, la real, ¿no? La que realmente, como tú dices, es sencilla porque es una violencia real y palpable, no es alguien que explota. Entonces, en muchas de sus películas sí que realmente te acuerdas de ciertas torturas o ciertos momentos porque, bueno, por esa violencia tan cruda pero real a la vez. Sí, Lady the Killer tiene unas cuantas torturas de estas de esas que partas la mirada. Sí, claro, Ichi the Killer tiene momentos, ¿no?, de ultraviolencia real, que puede ocurrir momentos de oye, ¿tú crees que se puede arrancar un brazo si tiro muy fuerte? Claro, esa escena es más, no es más divertida, dentro de que es violencia, pero no es una violencia tan... Y yo creo que esa mezcla es lo que hace las películas de Miike tan únicas. Algunas, porque tiene todo tipo de géneros, claro. No es... Tiene de todo este hombre. Felipe, Mike, se nos come el tiempo. Decir algo de la década de los 2010. Yo me he apuntado a destacar así on son un poco como esta nueva, repetir la idea de este medio autor, medio bizarro, esta mezcla de la autoría y de lo bizarro, la mezcla del vídeo también de por medio y ese éxito internacional, para mí en parte incomprensible, aunque la película es muy divertida, de Love Exposure, que fue un poco la tarjeta internacional, ¿no? No sé qué queréis decir de esta última década. Sí, la verdad que en cuanto a Sion Sono, sí que es como dices, un poco autor, pero luego a la vez también se ha ganado como una cierta fama de director un poco violento y extremo, ¿no? Y bueno, pues he incluido un par de películas de él, pues Strange Circus, que era también muy rollo Eroguro, y la de Cold Freeze, son también muy películas muy extremas. Y eso, pues se lo compara un poco con Miike, aunque yo creo que tampoco es que tenga mucho. No, yo tampoco. Pero... Quizá tenga más cine de autor, ¿no? Sea un poco más... Sí, tiene porno, era muy... Sí. Ya para acabar al chat, no hay ninguna pregunta en concreto, pero nos han comentado pues esta influencia hongkonesa de Versus, a Miike aquí reivindicado por todos lados, la tarea que hizo de Planeta y Manga Films para distribuirse en asiático en esa época, y Eva Delgado nos explica pues cómo vio en familia Audition, un día al mediodía. Sí, bueno, pero claro, es que al final ya... Es que la carátula engañaba. Si éramos jóvenes y empiezas a enamorarte de un tipo de cine, es que al final es lo que a todos nos ocurría. ha pasado poner una película incómoda con tus padres. Siempre llega, pones una peli de Jaimito o cualquier tontería, Pulp Fiction incluso al final. Ahora parece una tontería de película, pero en su día pues rompió algunos tabús. Felipe, antes de marcharnos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Pues nada, pues en Amazon, pues no sé si podría copiar el enlace, pero bueno, si no, pues buscáis y bueno, pues ahí está disponible, solo en Amazon. Muy bien, una lectura muy recomendable, como habéis visto, muy divertida y también muy nostálgica. A veces echas una lagrimita a ver cómo pasa el tiempo. Y no sé si queréis añadir algo más, Felipe o Mike, ya para acabar. Bueno, yo
yo decir que a los espectadores que se compren el libro porque realmente es una pedazo introducción a este maravilloso cine que hoy en día se puede encontrar más fácilmente y vale la pena tener esas 50 reseñas, si no me equivoco, ¿verdad, Felipe? Son 50. Sí. Que harán, bueno, que os enganchéis al maravilloso mundo del extremo japonés. Tenéis en el chat la compra del libro, lo podéis ver en el chat de YouTube, el link. Sí. Y ya para acabar, para mencionarla, porque no vamos a entrar en este debate porque nos comeríamos la hora siguiente, cine asiático nos pregunta si pensamos que este tipo de películas serían más difíciles de editar ahora con lo políticamente correctos que nos estamos volviendo. Yo creo que ya no es un tema de presión política, es un tema de mercado, quién edita hoy en día, ¿no? A esta escala. Bueno, de hecho hubo una pregunta que le hicimos a Takashi Miike respecto a esto, ¿no? De decir, bueno, la gente te dice que ahora ya no haces cine tan extremo porque haces mucho live action, y me dijo que claro, que con el director de Famoso que es ahora y con los temas que hablaba antes, que claro, si lo ven millones de personas no puede hacer, depende de qué burradas. Y bueno, tenemos que cortar. Cogemos el tiempo. Felipe, Mike, muchas gracias. Una charla muy entretenida, muy divertida. Recordad que la podéis ver en YouTube, que cierre YouTube algún día. Y seguimos aquí un momento. De aquí a las 7, charla entre Hermenaute y Orcini Press. Y bueno, continuamos con este Creepshow Online. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Mike. Gracias, Joan. A vosotros. Adiós. Hasta luego.